Bueno, vamos a ver, el tema de hoy va a ser la obediencia, que hemos estado oyendo esta palabra, la oímos hace 8 días también con Mauricio una parte, y vamos a continuar sobre la obediencia. Y, y para esto, pues bueno, vamos a orar para poner todo este tiempo en manos de Dios y que cada uno de nosotros allá en nuestras casas, donde estamos ahorita a distancia, estemos preparados y tengamos una mente abierta para lo que Dios tiene para el día de hoy, en esta tarde, ¿no? Pues vamos a orar. Padre, pues muchas gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque hemos visto a través de la alabanza, a través de la meditación, del gran amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Juan, gracias te damos por ello, Señor, que siendo insignificante, tú te has fijado en nosotros y te damos gracias por ello, Señor, porque tú en su tiempo mandaste a Cristo a morir por cada uno de nosotros. Y es por eso que estamos hoy el día de hoy aquí reunidos y queremos ponerte este tiempo en tus manos, Señor, que tengamos nuestros corazones abiertos para lo que tú tienes. Guíame, Señor, en lo que tú quieres que diga el día de hoy y que todo lo que aprendamos lo llevemos a cabo. Gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Y bueno, pues viendo un poquito, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel 15. Y ahí va a ser en ese versículo nos vamos a basar en Primera de Samuel 15. Yo voy a tocar algunos, los voy a leer aparte, para que no los busquen, yo los leo, pero vamos a estar viendo, vamos a estar centrados en esos versículos de Primera de Samuel. Y recordemos un poquito antes de entrar ahí, para que podamos entender de lo que está hablando en ese versículo. Cuando Israel salió de Egipto, y pasó a través del desierto que iba caminando ya ellos cansados, agotados a través del viaje. Llegan se encuentran con Amalek y su pueblo y sin embargo él los atacó. Y Dios ahí manda que se aplique pues, un castigo a este pueblo, por así decirlo, y lo voy a leer en Deuteronomios 25, del 17 al 19, y ustedes apúntenlo para que no pierdan Primera de Samuel. Y dice así: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Por tanto, sucederá cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Entonces aquí vemos que Dios, por lo que le hicieron a su pueblo, él dice, vas a borrarlo del mapa, ¿no? Y no es hasta que llega el primer rey a Israel, que fue Saúl, que es lo que vamos a ver en Primera de Samuel. El Señor manda a Saúl a que ejecute la condena contra Amalek y su pueblo. Entonces, entrando un poquito ahí en Primera de Samuel 15:1, como ya lo tienen, vamos ahí a leerlo. Dice: después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Brincamos hasta el 6. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid entre los de Amalek, para que nos destruya juntamente con ellos, porque, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneseos entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalcitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto.
y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todos los del pueblo mató a filo de espada. Bueno, entonces aquí vemos que Dios manda a Samuel a decirle a Saúl que ejecute la orden que ya había dado en Deuteronomio, por lo que le habían hecho a su pueblo Israel, que aplicaran pues este castigo, ¿no? ¿Qué nos enseña aquí antes de que entremos a la obediencia? Y quiero que lo vean, que cómo le enoja a Dios que se metan con su pueblo, que toquen a uno de sus hijos. A Dios es algo que a él le molesta. Cuando Pablo iba camino a Damasco, que se topa ahí con Cristo, Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo, ¿por qué estás persiguiendo a su pueblo? Sino que le dijo, me estás persiguiendo a mí. ¿Qué es lo que tienes contra mí? Entonces, meterse con un hijo de Dios es meterse con Dios. Y vean aquí una disciplina muy fuerte por haberse metido con el pueblo de Israel, donde Dios dijo, lo vas a desaparecer porque ellos no tendieron. Ya le había dicho a Abraham, Abraham, cuando vayas a los pueblos, el que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldecido. O sea, de alguna forma ahí vemos. Ahora, ¿cuál es el principio? Quiero que lo entiendan, porque van a decir, mira, el que se meta conmigo, a lo mejor se va a topar esto. No, el mandato es para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado de meternos con los hijos de Dios también, porque también somos hijos de Dios, pero también meternos con los hijos de Dios. ¿Quién es el primer que tenemos, como decimos, el primer vecino? Pues tienes a la esposa, tienes a la esposa, tienes a los hijos, tenemos a hermanos que aquí tenemos en espirituales, y a veces también nosotros queremos abusar o hacer algo en contra de ellos, y dice el Dios, aguas, ¿no? Aguas con quererse meter con alguien del pueblo. Y eso aquí lo vemos, como le estaba ya mandando a Saúl que aplicara un correctivo en cuanto a eso. Quizá los que no tengan a Cristo pues no conozcan, pero qué difícil es que ellos no se estén dando cuenta que el meterse con un hijo de Dios trae graves consecuencias. Ahora, veamos el otro punto aquí, que es lo que vamos a entrar en cuanto a la obediencia. Dios de alguna forma le dijo a Saúl que aplicara este castigo contra este pueblo. Pero Saúl lo hizo a medias, como lo estábamos viendo el domingo pasado, lo hizo parcial. Dice que en el 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y luego en el 9, brinquemos ahí, dice, y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas, ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Él obedeció parcialmente. Sin embargo, ahí sigamos leyendo en el 10, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Esta palabra de me pesa no entra, dice, cuán tristeza o cuánto dolor me causa, por decirlo, el haber puesto a Saúl. Dice, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido las palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, Dios eh, puede decir estas palabras, cuánto me pesa que no estés obedeciendo. Ahí puedes poner tu nombre, ¿no? Si tú no estás obedeciendo, en vez de Saúl, ahí pon tu nombre y dice, cuánto me pesa que en este caso mi nombre es Gerardo, cuánto me pesa que Gerardo no esté obedeciendo. Dice en el 12, dice, madrugó luego Samuel para ir en contra de Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gigal. Y luego dice en el 15, brinquemos, estamos brincando, ahorita lo vamos a ver cada versículo también. Y dice en el 15, y Saúl respondió, de Amalé los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y en el 18, brinquemos otra vez allá al 18, dice, y Jehová te envió en misión
y dijo, ve, destruyo a los pecadores de Amalek y haz la guerra hasta que los acabes. Brincando ahí al 19, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Se fijan, de alguna forma, Saúl, queriéndose justificar de lo que había hecho parcialmente de no obedecer, él empieza ahí a justificarse, como muchos de nosotros. Cuando no obedecemos a Dios, queremos justificarnos. Okay, y dice, te he traído el botín. Y vamos a ver algunos puntos referente a lo que hemos leído. Yo les digo, lean todo ese 15 con más calma. A veces por el tiempo, luego no lo leemos. Pero sin embargo, ahí en el 22, vean el 22, Samuel le contesta a Saúl, le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Qué duras palabras aquí le contestaron a Saúl en decir, Dios se complace más en que obedezcas, en que todos los sacrificios y todo lo que hagas. ¿Por qué has desobedecido? Le está diciendo ahí. ¿Por qué no has oído la voz de Dios? Y que espero que muchos de nosotros no nos pase esto, que no estemos enfrentando y que Dios nos pueda decir esto. Pero vamos a ver algunos puntos para entrar allá más profundamente al versículo. Y vemos dos puntos aquí. El primero, que es muy obvio, Dios se complace en la obediencia. Y el punto número dos, Dios odia la desobediencia. Muy simple, pero son dos puntos ahí que vamos a ver. Pero me voy a enfocar más el por qué odia Dios la desobediencia. Y eso nos va a contestar porque se complace, ¿no? El primero está en el 15, ahí 15 de primera de Samuel. Y dice, y Saúl respondió, de Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Por qué odia a Dios? Porque hacemos más caso al hombre o a la gente que a Dios. Si me captan, le hacemos más caso a la gente que a Dios. Ponemos primeramente lo que dice la gente que lo que está diciendo Dios. Dice, ellos perdonaron lo mejor, hicieron todo lo mejor para sacrificarla y oímos. ¿No nos pasa eso a nosotros que a veces le hacemos más caso a la gente que a lo que dice Dios? Esto es mejor que Dios y no le ponemos atención. Cuando ahí en Primera de Samuel 12:24 dice solamente temer al Señor y servirle en verdad de todo corazón. Saúl obedeció más a la gente lo que estaba diciendo. Le tuvo más temor a lo que el qué dirán. Le tuvo más temor a las consecuencias que pudiera tener con el pueblo que las que pudiera tener con Dios. Él quiso complacer al pueblo, él no quería disgustar al pueblo y prefirió que Dios se disgustara. ¿Cuántas veces hacemos nosotros eso? Queremos quedar bien con la gente, le hacemos caso lo que dice mi comadre, lo que dice mi compadre, lo que dice mi hermano, lo que dice tal en los noticieros, todos estamos, caemos ahorita todos estamos a veces, el pueblo de Dios es cuando no debemos de estar en pánico, aunque todo se está viviendo ahorita un pánico, nosotros debemos de estar confiando a Dios, pero le hacemos más caso a la gente, le hacemos más caso a todas las circunstancias que a Dios. Y por eso Dios se enoja que no obedezcamos. Y no ponemos en cuenta Dios sus mandamientos, lo que Él dice, solamente teme a Dios, solamente en Él. Dice, recréate día y noche en su palabra, medítala.
Y nosotros, al contrario, estamos meditando en las circunstancias y Dios le enoja. Veamos otro punto. En Primera de Samuel 15:19 viene, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué desobedecemos? Porque si obedecemos a Dios, eso se antepone a mis intereses. O sea, mejor dicho y abiertamente, como se puede decir, por nuestra ambición y codicia desobedecemos a Dios. Dice que él puso los ojos en el botín y no en lo que Dios le había mandado. Dice que se quedó con lo mejor y que lo peor lo desechó. Sí, lo leímos ahí, ¿no? Incluso él quiso justificarse ahí tantito, como queriendo envolver a Dios. O sea, ¿cómo vamos a envolver a Dios? ¿O cómo vamos a tener más sabiduría que Dios? Eso está mal. Nosotros caemos en la peor mentira cuando queremos envolver. Cuando dice ahí, le está diciendo ahí en el 19, Dios le está diciendo, ¿por qué pues no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste por tu ambición, por tu codicia, a hacer lo malo a los ojos de Dios? ¿Cuántas veces nos presentan un negocio fraudulento y entramos porque creemos que es lo bueno y le decimos a Dios, es que te voy a dar a lo mejor una buena ofrenda o voy a ayudar a esto? Y está mal, quiere Dios que obedezcamos, que seamos honrados en nuestros trabajos, que nada que nos estén poniendo o usar ese medio que dice el que no tranza no avanza. Eso es mentira, eso es hacerle caso a la gente, como les decía, en vez de a Dios. Dice Dios, vivir con lo que tenemos, estar contento, darle gracias. Pero sin embargo, nuestra ambición, ¿cuántas veces cambiamos de trabajo sabiendo que está malo y dejamos el otro trabajo? Ah, no, pero es que voy a ganar mejor. ¿Cuántas veces ya lo he comentado que nos cambiamos de ciudad o nos vamos a otro lado sin medir las consecuencias de que aquí nos estamos congregando, estamos estudiando, estamos creciendo en espiritualmente y sin embargo vamos por una ambición y codicia sin poner a Dios? Por eso le puse el obedecer a Dios se antepone a mis intereses y por eso nos lleva a desobedecer a Dios y a hacer cosas tan desagradables a los ojos de Dios. Y eso odia a Dios porque Él dice que Él no nos va a desamparar y no nos va a dejar. Otro punto que vamos a ver y lo vemos en el 12, cuando dice en el 12, se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Cuando Saúl derrotó a los amalecitas, lo primero que hizo fue levantar un monumento para sí mismo. En vez de darle la gloria a Dios, él se levantó y se paró el cuello que él había derrotado, él lo había hecho, hizo un monumento para él. Ahí en el 17 y 18, vean lo que le dice Dios ahí que está hablando. Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel. Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalacitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor? Le vuelve a decir, eras tan pequeño. La tribu de Benjamín, ahí cuando lean, era de las más pequeñas. De hecho, estuvieron a punto hasta desaparecerla por algo tan vil que hizo esa tribu. Léanlo, ahí ustedes lo van a investigar, pero lean los que están ahí estudiando, van a saber lo que hicieron. No voy a entrar ahorita en detalle de eso, pero era de las más pequeñas y le dice, tú eras el más pequeño y Dios te hizo rey. ¿Por qué no obedeciste la voz de Dios? Ahora sí, traducido a nosotros, cada uno de nosotros, ¿de dónde nos rescató Dios? ¿De dónde nos sacó? Y a muchos nos ha prosperado en muchas áreas también materiales y cosas. Y sin embargo, a veces volteamos y nos olvidamos de Dios y somos mal agradecidos.
Obedecemos más las cosas, ponemos más los ojos en las cosas materiales que en Dios. Tenemos ya una profesión, una carrera, un taller, un negocio, lo que sea, y decimos por mi esfuerzo. No volteamos y le damos la gloria a Dios. Ahí hasta afuera, yo creo que si somos doctores o somos lo que seamos ahí, nos ponemos un monumento en nosotros y no le damos la gloria a Dios, que lo que somos y por lo que estamos ahorita aquí es por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Saben que la vida nos cambia en segundos, nos cambia realmente un accidente, una enfermedad, cualquier cosa nos cambia la vida. Dependemos realmente de la voluntad de Dios y no queremos darle siempre la gloria. Y fue lo que le pasó a Saúl. Saúl de la nada lo hizo rey, lo engrandeció, lo puso al primero de todo el pueblo y sin embargo él se hace un monumento para sí mismo. Y dice, ¿por qué no obedeciste la voz del Señor? Hay prosperidad y todo, ya a veces ni se acuerdan de Dios. Nos saca de una enfermedad, nos quita del problema que tenemos y ya ni entramos. Y lo he dicho y perdón que se los diga, hermano, a veces ahí cuando están en los grupos de oración, cuando tenemos el problema, ahí estamos entrando hasta puntual y estamos buscando y queremos hacerlo. Y cuando Dios ya nos da la petición de nuestro corazón, ni nos acordamos de orar por otros, ni ser agradecidos con Dios de lo que nos sacó, cuando debemos de ser constantes. Vamos al otro punto, no quiero ahí entretenerme ahí, vamos. Y está entre el 22 y 23 que leíamos ahí. Vamos a ver ahí en el 22. Dice, aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión, ahí el 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación. El otro punto dice que el desobedecer es como el pecado de adivinación y por consiguiente es abominable para Dios. En Deuteronomios 18:10 dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Y ya vienen otras cosas como hechicero, agorero, encantador, medium, ocultista. Y dice, a quien consulte muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Por eso le dije, es abominable a Dios. Yo me puse a pensar, dije, ¿por qué la desobediencia es como el pecado de adivinación? ¿Qué error? Estuve yo tratando de investigar a qué se refería y me llegó luego esta frase que siempre usamos nosotros, que dice así, dice, ahora eres adivino, cuando ya ves que estamos hablando y que estamos ansiosos por algo y nos contestan, dice, ahora resulta que eres adivino, ya sabes lo que va a pasar mañana o ya sabes lo que va a pasar por lo que están haciendo. Entonces dije, ya lo quise meter, dije, ¿por qué la desobediencia? ¿Por qué? Porque le hacemos más caso al yo, a lo que yo creo, a lo que yo siento, que a Dios. Una pequeñita enfermedad y ya hacemos un mar de lágrimas, de todo, pensamos que ya es algo fuerte, en vez de hacerle caso a Dios que dice confiar, estar confiados en mí, entre en mi reposo. Sin embargo, nos estamos sugestionando y metiéndonos en nuestra propia sabiduría, en la propia lo que yo creo. Por eso desobedecemos a Dios, porque lo que yo siento le doy más importancia que a lo que Dios me está diciendo. Y es una forma de adivinación, como que yo estoy adivinando realmente lo que va a pasar y realmente estamos equivocados. Hoy en día Dios nos ha mostrado a través de toda esta pandemia que ni los gobiernos saben lo que va a pasar el día de mañana. Nadie ya tiene la certeza, ya Dios nos mostró que nadie tenemos la certeza ni nada controlado, que un simple virus nos ha puesto a patinar a todo el mundo, tanto económicamente como todo está ahorita, pero de patas para arriba, como dicen, y está mal. Entonces, ¿por qué confiar en nuestros propios sentimientos, en nuestra propia sabiduría,
en vez de confiar en Dios, descansar en Él, como Él nos dice. Por eso dice que el desobedecer es como el pecado de adivinación. Nosotros estamos enfocados, estamos metidos en lo que yo estoy sintiendo, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que he estudiado, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a esto, y hago un lado a lo que Dios me está mandando. Saúl hizo eso, él confió en sí mismo, se hizo un monumento, él le hizo más caso a la gente, todos los puntos hizo a un lado a Dios. Ahora la pregunta hasta aquí y que nos llegue a preguntar a nosotros, ¿tú estás en esa condición? Yo estoy en esa condición, estoy desobedeciendo a Dios por algo de alguno de estos puntos. Y Dios nos dice que tenemos que tenemos que cambiar de rumbo y hacerle caso a Él. Dice, porque es más importante obedecerlo que cualquier sacrificio. Sigamos otro punto que estaba ahí en el 23, que nos dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y enseguida nos dice, y la desobediencia es como iniquidad e idolatría. El desobedecer a Dios es como la maldad, iniquidad es maldad, pero una maldad muy fuerte, e idolatría. Y yo decía, bueno, ¿y por qué idolatría? Idolatría, viéndolo de acuerdo como viene aquí de adivinación y dándole más importancia a lo que yo siento, a lo que yo creo, a mi sabiduría, a lo que he estudiado, a lo que me dijeron las demás gentes y todo, y tomando mi propia opinión en vez de la de Dios, eso es idolatría. Dios le llama idolatría. Cuando yo estoy haciendo eso, enfocándome a mí. Vemos que Saúl también se hizo un monumento. Eso es idolatría, porque nos estamos dando más importancia a nosotros que a Dios, que darle más importancia a su palabra, más importancia de lo que hemos estado estudiando. Cuando Dios dice algo y nosotros consultamos a nuestra propia sabiduría, lo que yo creo, o que estamos consultando a otros, y escogemos tercamente esa palabra de terquedad, tercamente seguir nuestro propio camino, nos convertimos en idólatras. Si no escogemos realmente lo que Dios nos dice y estamos escogiendo a lo que yo estoy sintiendo, cuando vemos tantas alternativas que tenemos en Dios, nos volvemos idólatras y de alguna manera nosotros nos estamos haciendo como adivinos, como que sabemos qué va a pasar el día de mañana o como si supiéramos qué va a pasar al rato, cuando realmente el único que lo sabe, el único que tiene el control de todo es Dios, no nosotros. Cuando nosotros escogemos ser nuestra propia guía, nuestra propia dirección, en ese momento nos convertimos en idólatras. Estamos siguiendo el propio yo. Y eso es lo que dice Dios. Y qué feo realmente que nosotros nos pongamos como ídolos, porque cuando estamos en la caída, cuando caímos humillados, cuando estamos ahí en el piso, como oíamos el canto ese, pues eso lo traigo ahí como un pájaro ahí tirado, y que nadie nos voltea a ver, que nadie nos ve, pero solamente Dios volteó los ojos. ¿Por qué no ser agradecidos? ¿Por qué no obedecer? Y vemos aquí los puntos. Como le decía, aquí lleguemos, reflexionemos un poquito, cada uno de nosotros. ¿Le estamos haciendo más caso a la gente? Realmente a veces caemos en este juego hoy en día, y se los digo, yo también a veces caigo, eh, porque todo el panorama que vemos al lado, a través de las noticias, a través de los familiares, a través de todo, es un panorama triste de lo que está pasando. Y de repente nos sugestionamos, caemos y empezamos a caer en ansiedad de lo que está sucediendo. Pero dice Dios, confiar en mí. O estamos codiciando, estamos haciendo cosas malas dentro del trabajo, dentro del negocio. Hay negocios que no son agradables a Dios.
Y dice Dios, pues cambiemos ahorita, este es tiempo de poner un alto y voltear los ojos a Dios y no estar haciendo eso, sino que lo obedezcamos. Si estamos haciendo un ídolo, un monumento de nosotros, pues es un momento de cambiar porque debemos de bajar esa nube, porque a donde estamos ahorita es por la gracia de Dios. Hemos visto, yo lo he visto, se recuerdan de este jugador que recibió un balazo cuando fue lo del JJ, ya que recibió el balazo allá, ¿no? Cabañas creo se llamaba este jugador, estaba en la cúspide ganando, estaba muy bien en el juego y de repente en segundos por una bala que se le quedó en el cerebro, gracias a Dios le permitió vivir, pero de alguna forma él vive ahorita en una pobreza, está viviendo en pobreza allá en su país y de estar en una cúspide de repente se vio inverso en otro lado. ¿Cuántas veces nosotros estamos así en la cúspide y creemos que ahí vamos a estar? Estamos donde estamos ahí por la voluntad de Dios y que Dios sea en lo alto, en lo bajo, que seamos agradecidos con Dios en todo el tiempo y que estemos obedeciendo, que estemos dándole la gloria en todo momento. Que las decisiones que tomamos no sean basadas en mi sabiduría, en mis decisiones, en lo que yo creo, en lo que me dijeron, sino que las decisiones que todas tomemos para un negocio, para un matrimonio, para un noviazgo, para todo lo que estén tomando, siempre pongamos primeramente a Dios, que no lo hagamos a ningún lado. Y eso es obedecer y no estar cambiando. Ahora, ¿por qué a Dios le complace la obediencia? Vamos a ver un punto ya rápidamente, ya casi estamos por terminar. ¿Por qué debemos de obedecer a Dios? Porque el obedecer a Dios, ya que Dios es confiable, es un Dios confiable. Dios, sus promesas no van a cambiar. Dios las promesas las cumple al 100%. Dios no es una persona como nosotros o como alguien de nosotros que somos volubles, que si estamos de buenas lo hacemos, si estamos de malas hacemos otra cosa. Dios no es voluble, Dios se mantiene en la misma línea y Él es lo que nos ha prometido, lo va a cumplir. Por eso debemos de obedecer. El otro punto, lo que Él nos ordena es para nuestro bien. Lo que Él nos está ordenando es para nuestro bien. No crean que le hacemos un favor a Dios, es para nuestro bien. Y viene en Deuteronomio 10, del 12 al 13. Dice, ahora Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Qué bonito versículo que nos dice, yo te mando que hagas, que sirvas, que obedezcas y que lo hagas de corazón. Dice, porque todo lo que te estoy ordenando es para tu propio bien. Ahora, si en vez de ponerle Israel, ponle ahí, como yo les digo, pon tu nombre y ponga cada quien ahí su nombre y dice, mira Gerardo, lo que yo te estoy mandando es para tu propio bien. Quiero que guardes mis estatutos, quiero que guardes mi palabra, que me ames, que me sirvas y que todo esto va a ser para tu propio bien. Otro de los puntos, ¿por qué debemos de obedecer a Dios? Porque sus mandamientos no son difíciles. Todos creen que era muy difícil. Lo que le mandó a Saúl poco estaba difícil de obedecer. Ya lo había hecho, pero su codicia, su egoísmo, el quererse levantar ahí su gloria y todo, el hacerle caso al pueblo, no lo obedeció. No era difícil, ya lo había hecho. Ya había destruido al pueblo. Ya nomás era que concretara lo que Dios le había mandado y no lo hizo. Dice en Deuteronomios 30:11, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni fuera de tu alcance.
Fíjese, ahí nos dice, este mandamiento que te estoy dando no es difícil ni fuera del que no puedas hacer. En primera de Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces no tenemos pretextos para no obedecer a Dios. Realmente tenemos que obedecerlo, ya como les decía, no es un Dios que cambia, no es un Dios que es voluble, sus promesas son fieles y las va a cumplir al pie de la letra. Y lo que Él nos ha prometido lo va a cumplir. Y tan así es que a pesar que nosotros somos infieles, que no obedecemos, que no hemos cumplido lo que Él nos manda, Él se mantiene en lo que nos ha prometido. Y por último dice, obedecemos por medio de fe. La obediencia es por medio de la fe y eso le agrada a Dios. Fe quiere decir que guardamos la esperanza y la misericordia de Dios y estamos confiados de Él. No es una fe ciega como muchos dicen, es una fe que conocemos, una fe que estamos viendo lo que Dios nos está poniendo. La fe es una serie, el obedecer no es una serie de procesos de satisfacer nuestra necesidad, es realmente obedecer lo que Dios nos está mandando. Ya vimos que no son graves, que no son nada que no podamos cumplir, y lo hacemos por fe y eso le agrada a Dios. Estaba viendo la otra vez una película donde eh, una de las pruebas era aventarse de un edificio y caían a un hoyo por medio de un edificio que no se veía qué había en el fondo del edificio. Entonces decían, para pasar tú te tienes que brincar. Claro, ahí no hablo de que no vean, ellos estaban confiando. Al final que se aventaban había una red, ahí caían en la red y ya todos los que se aventaban, bueno, era ahí como pasaban ese examen. De alguna forma nos está diciendo Dios, lánzate que yo estoy abajo con una red. No es ciego, nosotros sabemos que hay algo, pero no tenemos que ver a nuestro lado qué está pasando, si es muy alto, si está peligroso, si no es. Si Dios nos dice que nos lancemos, lo debemos de hacer. Si Dios dice que nos frenemos, nos debemos de frenar. Si Dios dice que vayamos a la derecha, lo debemos de hacer. Si nos dice que no vayamos a la izquierda, no lo hagamos. Así es de simple y Dios le complace que obedezcamos. Espero, hermanos, que yo también con esto que hemos visto a través de esta tarde, por medio de la experiencia que vivió Saúl terminó mal por haber desobedecido a Dios. Y vemos toda la palabra, vean todo, si pueden leer todo lo de la vida ahí de Saúl que llevó y van a ver que en ningún tiempo ya hubo un cambio de vida que él, aún viendo que Dios lo estaba diciendo, él no cambió su vida. Y espero que alguno de nosotros, de los que estamos hoy presentes, que estamos oyendo lo que Dios nos manda, que debemos de hacer, que debemos de corregir, y si no estamos obedeciendo, que debemos de parar y pedirle perdón a Dios y ahora sí caminar por donde nos dice, y no lo hacemos, pues qué triste, ¿no? Él dice, le va a pesar, dice, ¿cuánto me pesa que no obedezca, ¿verdad? Entonces espero que esta palabra a cada uno de nosotros que nos llegue y que corrijamos lo que estamos haciendo mal. Vamos a orar. Padre, pues cuántas gracias te damos, Señor, por tu amor que tú tienes para con nosotros. Padre, pues pedirte perdón si no hemos hecho lo que tú nos mandas, por no obedecerte, te pido perdón, Señor. Mis hermanos, tú conoces a cada uno de ellos, a mí, Padre. Si no hemos hecho lo correcto ante tus ojos, Señor, te pido perdón. Y nos ponemos a cuentas a ti, Señor, que tú nos limpies y que nos des la fuerza y la sabiduría que solo tú das, Señor, para poder llevar el camino que tú quieres que llevemos y que ya no seamos desobedientes, sino al contrario, que estemos buscando el darte a ti la gloria, la honra y el obedecerte. Cuántas gracias te damos, Señor, porque tus mandamientos dicen que no son difíciles, no son gravosos, sino al contrario, son para nuestro bien. Te doy muchas gracias, Señor, por todo ello, en el bendito nombre de tu Hijo Cristo. Amén.